Julio Cortázar decía que tenía una buena analogía que me gusta mucho, y decía que el cuento es a la novela como la fotografía es a las películas. Entonces, un buen cuento siempre te mete, es como una imagen, ¿no? Y tienes que dejar pistas de todo lo que está sucediendo alrededor y de lo que sucedió antes y después, y te tiene que dejar con esas preguntas. Con esa curiosidad. Así que en la novela muchas veces los autores, no que uno sea mejor que otro, pero en las novelas muchas veces sí existe ese tiempo Explicar para la explicar y desarrollar los situación. personajes. Hola a todos, soy Cristi Mesta. Y yo soy Fabiola Ramírez. Les damos la bienvenida a En la misma página, un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista. Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando. Spoiler alert, este episodio puede echarte a perder el final del libro. Que lo disfruten. Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Hoy estamos muy contentos de recibir a Mauricio Hinojosa Guerra. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias. Platícanos un poquito de tus cuentos. Muchas gracias. Pues sí, el libro se llama Danza de las Ánimas. Son 10 diferentes relatos o historias cortas que escribí durante los últimos 12 años. Normalmente estos cuentos los escribí, son cortos, son de una duración de, no sé, 7 a 8 minutos cuando los lees, son, no sé, 5 o 6 páginas. Y la mayoría los escribí estando de viaje por mi trabajo me toca viajar mucho a diferentes partes de la República y pues de diferentes países. Y de ahí viene un poquito de lo que es el cuento, ¿no? Esa es la historia. Entonces esta es la recolección de los 10 mejores cuentos. Hace como unos 2 años me empezaron a publicar en la revista Siglo 80.001 en el Distrito Federal. Es una revista literaria que se especializa en cuentos como de realismo mágico, cuentos, vaya, son historias o relatos para adultos. Y sí, y de ahí viene, entonces lo hacen como como tú metes el cuento ahí a que se participe con varios otros autores y escogen a los mejores 10 por ahí. Y me empecé a dar cuenta, nos empezó a dar cuenta con el editor de ahí, que varios de esos cuentos pues empezaron a llamar la atención, y de ahí, nada más que esa revista tiene la publicación en el Distrito Federal. Entonces aquí en Monterrey nadie conocía que hacía eso. Entonces la idea de por qué hice este libro fue justamente para darme a conocer aquí en Monterrey. Y son los 10 mejores relatos, muchos de ellos publicados en esta revista. Ok. Yo quiero presumir que lo conozco de hace tiempo, ¿verdad? Pero realmente se me hace que él tiene una vida fascinante. Más que haya escrito este libro, me gustaría que nos explicara ¿por qué viajas tanto? Yo sé que dijiste que por el trabajo, pero me interesa esa parte aventurera que tú tienes. Sí. Y dinos de tantas cosas que has hecho, o sea, desde escalaste el Everest. Sí, o sea, sí, o sea, me tocó el Denali en Alaska, y me ha tocado estar haciendo varias montañas Entonces, por yo ahí. creo que es importante entender a la persona para que después comprendamos por qué está escribiendo ¿Por qué el libro? esto. Ok, Exacto. perfecto. Platícanos de tus aventuras, cuáles son las que dices, yo ya hice esto, ya hice esto, ya Sí. hice esto. No, sí, la verdad es que, bueno, yo trabajo, yo soy director general en la empresa de Grupo Forestal Industrial y nos dedicamos a la comercialización de madera. Entonces me toca viajar pues a todos los lugares donde hay clientes y proveedores, que es casi todo el mundo, ¿no? Entonces viajo mucho hacia Sudamérica, viajo mucho a Asia, y las aventuras de la montaña es algo que también es como, pues es un lugar donde me lleno de energía, ¿no? Entonces lo necesito para el día a día, y tengo un grupo de amigos con los que subo cada fin de semana o cada 2 fines de semana a una montaña por aquí regional. Pero hace como unos, ¿qué serán? Hace 10 años, fíjate, empecé con tratar de hacer la montaña más alta de cada continente, y pues fue toda una historia de que traté y luego no pude y fui, pero al final me tocó ir a Argentina, a la Concagua, me tocó ir al Mont Blanc en Francia, me tocó ir a Rusia justo antes de la guerra en el 2019, me tocó ir a Alaska en el Denali, me tocó ir al Kilimanjaro en África, de hecho se lo subí ahí con mi esposa, estuvo muy buena la aventura, y sí, o sea, todos tengo un poquito de recolección. La verdad es que el del año, aparte del trabajo,
Me la paso yo creo que más de la mitad del año viajando. Trepado en montañas. En vivo Airbus prácticamente. Oye, Sí. ¿y accidentes? No, fíjate que no, gracias a Dios, ninguno. Qué bueno. Me he lastimado más jugando básquet que en las montañas, gracias a Dios. Tenemos ahí todo un sistema muy bueno de seguridad y pues bueno, ya tengo muchos años de experiencia también. Y cuando subes cada pico o cada cima, dices, un reto más, ¿ya estás pensando en el próximo o de repente sale? Es que mira, es todo un chiste o tiene su chiste porque yo me digo, o sea, principalmente mi negocio es como una comercializadora y nunca, nunca, cada mes pues es llegar a una meta de ventas, ¿verdad? Y nunca como terminas de una montaña es algo muy tangible que logras y como que ya lo palomeas y ya logré algo, ¿no? Entonces ahí es como algo, es un sentimiento como de alivio, ¿no? De que ya terminé algo. Entonces, sí, no, tengo un checklist de montañas que tengo por hacer. Ahorita llevo 2 años atorado en el Cotopaxi en Ecuador. ¿Por qué dices que torado? ¿Qué significa? O sea, porque he ido y por alguna razón no he podido logré otras cumbres y montañas de allá, pero no el Cotopaxi que era la que quería. Principalmente tiene muy mal clima esa montaña en general. Entonces, este año de hecho fui hace como 2 o 3 meses ahí y me tocó llegar súper alto, pero había una avalancha, se llevó como a 30 personas como 4 días antes. Entonces hicimos ahí pruebas para pues para el tema del hielo y demás y vimos que estaba muy cargada y nos regresamos. Oye, cuando fue la pandemia, a mí no me gustó que me encerraran. Entonces me dio por hike. Yo me fui, es que aquí en Monterrey, para los que no sepan, estamos rodeados de montañas y realmente es como un paraíso y es como si fuera un parque de diversiones a la gente que le gusta escalar, porque tienes de todo. Tienes senderismo, tienes piedra, hay bosque, hay ríos, cascadas, entonces hay desierto. Entonces realmente hay para todo. Y me traté de ir a todas las cumbres que se podían. Claro, hay veces que necesitabas equipo y un guía y hay unas cosas que tú podías en Trail o no sé cómo se llama el app. Sí, sí. Y luego todo el mundo salías muy cargado de energía, como tú dices y así, y le preguntaban ¿y qué aprendiste en el camino? Y yo, nada, la verdad es que mucho disfrutar, ¿no? Yo no aprendí nada, yo nada más iba repelando que ¿cuánto falta? Entonces, cuando vas subiendo, mucha gente ya va bajando, ¿verdad? Entonces siempre le preguntaba de que buenas tardes, todo el mundo es muy amable en la montaña, buenas tardes, y yo, ¿cuánto falta? Siempre decían 3 minutos. Sí, 3 sí. minutos. Es la mentira, para que llegues. Sí. Del mundo. O sea, 3 minutos pasaban, yo me tardaba 8 horas más. Pero te pregunto a ti, ¿te inspirabas cuando ibas en esto? ¿Te inspiras o estás haciendo reflexiones, vas creando, vas pensando en tu Sí, próxima claro. historia? La verdad es que dentro de mis amigos más cercanos, bueno, uno es un fotógrafo y otro es, él sí se dedica a la fotografía y el otro amigo le gusta mucho tocar ahí el saxofón. Y pues, sí, platicamos de un montón de cosas y pues tienes horas, ¿no? Para platicar de todos los temas, ¿sabes? Y por haber. Sí, claro, algunas de estas historias se tocaron ahí, y muchas más, ¿no? De la vida. Pues yo creo que para eso es parte de, es como ir al psicólogo, pero de manera natural, ¿no? Así lo veo yo. Vas y dejas todo ahí en la montaña. Sí, bastante. Y te llenas otra vez, ¿no? Sí. Oye, volviendo al libro, quiero que me platiques Danza de las Ánimas y luego la portada como Día de Muertos. Sí. ¿Por qué se llama así? ¿Hay alguna relación con algún cuento adentro? Sí, bueno, primero el nombre, Danza de las Ánimas, viene porque un ánima es un alma que espera en el purgatorio para llegar al cielo, ¿no? O sea, que tiene que purificarse para llegar al cielo. Y como lo mío son historias cortas o relatos, yo pensé y dije, bueno, lo que esperan mis cuentos es ser leídos. Entonces, de alguna manera, por ahí va esperan algo para como que entrar a otra dimensión. Entonces, de ahí viene el nombre. Y sí tiene relación con el último cuento que se llama El Camino al Chantolo, que es el Camino al Chantolo se basa en un recorrido de una persona que va o en un niño que no conoce la cultura de la Huasteca Potosina, que recorre hacia Tantoyuca y ahí tienen el Día de los Muertos, lo festejan como el Camino del Chantolo, que el idioma local o nativo de ahí, que no es el náhuatl, no recuerdo bien cuál es el idioma, pero significa Chantolo es día literalmente de todos los santos, ¿no? Entonces
Yo una vez yendo a visitar un cliente en esa zona, o haciendo la ruta más bien, así con nuestro equipo de ventas, me llevé la sorpresa que llegué te digo, ahí, por ahí cerquita a Tantoyuca, no sabía que se hacía un festejo y para ellos es algo impresionante, o sea, lo festejan, son como 5 días de fiesta y me tocó ver a personas, sí, a muchos hombres vestidos de mujeres en la calle, siempre súper extraño, entonces, y me regalaban muchos chocolates y no entendía bien por qué, y bueno, me explicaron que lo hacían de esa manera porque era como engañaban a la muerte y era como parte de los rituales que ellos tenían y me di cuenta de la profundidad que tenía en su cultura pues el Día de los Muertos para ellos, ¿no? Y cómo ellos, porque aquí muchas veces en Monterrey no lo vayan, a lo mejor no es comparativo, pero tomamos mucho de Estados Unidos y se me hizo tan diferente el cómo lo hacían ahí, tan así mexicano, ¿no? El Día de los Muertos. Y a través de los años me ha tocado ir a esa ruta y la verdad es que yo creo, si no la peor carretera de México, una de las peores. Entonces me ha tocado, el cuento habla también que el personaje se encuentra a un camión que se volteó y todo eso me tocó en la vida real, donde vi al chofer ahí muerto y pues toda la rapiña que se hacía y luego la contradicción entre que están viviendo una etapa muy espiritual, pero a la vez le estaban robando y todo un show, ¿no? Entonces, pues son experiencias que yo viví que de alguna manera quise relatar a través de la historia, ¿verdad? Sí. Entonces de ahí viene la portada. Justamente la traté de hacer como mexicana porque tenía eso, ¿no? Entonces está ligada a ese cuento que es el cuento más largo también. No creo que es el cuento principal porque tiene cada uno Su importancia. su importancia, pero sí es el más largo, entonces por eso lo hice así. Cuando tuve el libro, me dijo, son cuentos y te recomiendo que no los leas en orden. Sí. ¿Por qué? ¿Nada más? No, bueno, así me enseñaron a mí, sí, porque yo creo que sí, cuando, no sé, por ejemplo, cuando yo los disfruto más de esa manera, porque no de hay una alguna secuencia. manera, o sea, si tú lo agarras en secuencia, si no estás muy acostumbrado al formato de la historia corta o de los cuentos, tratas de hacer alguna relación entre los dos. Entonces el hecho de que tú mismo lo vayas rompiendo desde el inicio te da a entender que el libro es todo, o sea, tiene otra esencia, vaya. Y justamente juega con esa parte. De estos cuentos, ¿cuál es tu preferido? ¿No tienes? Bueno, el que le tengo más cariño es el de la boda, que fue justo el cuento que me tocó leer. Es el de la mano. El de la mano, sí, que fue el primero que le publicaron. No, nada más la mano, nada más la mano. El cuento trata de una novia que, bueno, pues aquí vivimos mucho eso, ¿no? Que a veces las tensiones se suben mucho cuando nos vamos a casar, especialmente yo creo que aquí en Zaper, no digo de todo, ¿no? De toda la familia y me tocó ir a mí a una boda donde conocíamos muy bien a la novia, pero yo no conocía al resto de la familia, era una boda chiquita, estaba basada en eso y tenía todo el cuento es inventado, lo único que sí era real es que se hizo en Olinalá y que ella quería casarse a cierta hora específica, ¿no? Entonces todo el evento estuvo muy coordinado para llegar ahí. Y era porque ella tiene muchas creencias como espirituales. Y como yo no conocía tanta gente, tuve acceso como a ver muchas partes de ahí, pero no, me di cuenta más bien que los fotógrafos tienen acceso a muchas partes y por eso el personaje principal que lo narra es un fotógrafo. Pero, digo, todo el cuento es inventado y es ficción totalmente, pero sí habla de eso, ¿no? De un novio que se le empiezan a morir las manos, y no saben exactamente por qué. Y se están casando y la novia no se quiere casar con él porque pues significa que me están rechazando y después ya en las pláticas mucha gente me dijo, bueno, ¿y por qué las manos? Y pues bueno, es que con las manos es con lo que tú creas y el personaje de la novia es como un personaje muy, muy fuerte y a lo mejor el de novio no tanto, ¿no? Entonces es algo que quise complementar de esa manera. ¿Todos los cuentos tienen algo, una observación que haya pasado en vida real? Porque el del camión dices que sí, o sea, del muerto, el último. Sí. Y luego también como que te tocó eso. Y luego el primer cuento también tiene algo. Tienen algo. Sí, todos. Yo creo que es más fácil para mí. He escrito unos que no tienen nada de relación, pero cuando vives alguna parte o están basados en algo, creo que profundizas más. Entonces,
Sí, creo que lo bonito del formato del cuento explicaba, porque no se conoce mucho aquí en Monterrey como eso, o bueno, no que no se conozca, pero no es tan común, no es tan frecuente, es más popular el tema de la novela. Y Julio Cortázar decía que tenía una buena analogía que me gusta mucho, que decía que el cuento es a la novela como la fotografía es a las películas. Entonces, un buen cuento siempre te mete, es como una imagen, ¿no? Y tienes que dejar pistas de todo lo que está sucediendo alrededor y de lo que sucedió antes y después, y te tiene que dejar con esas preguntas. Con esa curiosidad. Así que en la novela muchas veces los autores, no que uno sea mejor que otro, pero en las novelas muchas veces sí existe ese tiempo Explicar para la explicar y desarrollar los situación. personajes. ¿Y el cuento es necesario que tenga una moraleja o no necesariamente? No, nada, Eso no lo para dijeron nada. de chiquitos nomás. No, nada. Sí, no tiene nada que ver. No, bueno, no. La realidad es que yo lo veo más así como una imagen de una historia que está sucediendo. Los míos tienden mucho hacia el realismo mágico, no porque yo quisiera, realmente así fue como los escribí y me fui dando cuenta que ese era como el estilo. Y creo que eso es lo que une ahí al libro, pero no sé, me ha tocado leer unos cuentos no sé, ahorita estoy leyendo se llama Raymond Carver, un americano, y los cuentos de él son súper realistas, tanto que realmente es una escena que te está enseñando que siempre me deja pensando si hay algo más. Digo, escribe muy bien, o sea, muy limpio, vaya, la manera. Entonces, no, la verdad es que muchas veces son nada más como imágenes, eso es lo que yo le he logrado entender. ¿Y por qué cuentos? Digo, ya me explicaste, o sea, como que siento que le estás dando mucha importancia al cuento, pero si tú dijiste, voy a escribir, ¿por qué no una novela, un ensayo? O sea, ¿por quién te enseñó a que esta era opción? Ah, bien, sí, o sea, la verdad es que es lo que a mí me gusta leer, entonces de ahí viene pues son un chorro, o sea, vaya, son varias respuestas. Uno, me gusta a mí mucho leer, creo que eso es lo más importante. Disfruto muchísimo los cuentos y los disfruto porque en un mismo libro puedes tocar muchos temas o son diferentes historias. Entonces, como me toca viajar, hay veces que me toca agarrar, no sé, que tengo 15, 20 minutos o media hora, que estoy en el aeropuerto o en el taxi o haciendo algo, pero me gusta la lectura y no la quiero, no sé, y a lo mejor la novela la vas partiendo mucho y se me hace a veces muy larga y el cuento como que te llevas algo, ¿no? Ok. Algo así, pero es algo de personalidad. Y sí, y a mí la historia que yo quise poner aquí son pues muchas porque creo que así es la vida. Creo que la vida tiene no solo un tema, entonces por eso, de hecho, no tiene ningún tema mi libro. Mi libro son diferentes historias. Me gusta. Oye, Mauricio. Mauricio. Está bien, así me conocen en la familia de los guerreros. Mauricio, Sí. dime una cosa, ¿te gustaría de aquí brincar a novela, no? Yo creo Te que me voy a quedas quedar en los libros, yo quisiera quedarme en los cuentos, sí. O sea, la verdad es que eso es algo. Es que escribo yo mucho porque de alguna, como lo hago estando de viaje, me ayuda a concentrarme mucho, como que a distraerme de todo Ok. lo demás que está pasando. Y el formato, el hecho de que sea algo corto, te obliga a pensar muy bien, entonces lo veo mucho como si fuera un rompecabezas, que tú lo armas y lo tienes que quitar todo lo que sobra y te queda nada más como la imagen central. Entonces para mí es todo un reto realmente en muy poquitas palabras, desarrollar personajes, desarrollar un trama y como que captar esa atención y concluir un tema es difícil. Entonces eso es lo que a mí me llama la atención. O sea, me gusta mucho justamente eso, ¿no? Que es difícil. ¿Quién te enseña a escribir un cuento? Eh, Originalmente o sea, la historia de cómo empecé a escribir, leía mucho desde muy chico porque mi abuela del lado paterna le gustaba mucho la literatura. Entonces, desde muy chiquito me metieron a lo mejor a cosas que ni entendía en su momento, yo creo. Pero como platicaba de eso con ella los sábados, así fue como empecé a leer. Y luego, antes de graduarme de la carrera, terminé como mi primera novela, pero la hice yo en mi casa, ¿no? O sea, no, nadie me asistió, no entendía cómo era todo este proceso de editar, editoriales y todo lo demás. Y fui con la persona que me vendía libros en una librería
Y fue suerte, realmente sí, cosas del destino que él dijo, oye, pues terminé esto, no sé qué hacer. Bueno, pues yo tampoco, ¿verdad? Pero él me dijo, mi maestra se llama Coral Aguirre, que es de aquí de Monterrey. En aquel entonces ella era, creo que, directora de teatro en la UNAM. Y fui con ella, y ella es cuentista. O sea, entonces de ahí viene el tema. Ella es una argentina que, por lo que digo, es ya una señora grande, vaya, grande de edad me refiero, pero súper, súper bien. Y entonces trae mucho de la cultura de Borges, de Cortázar, que son de los cuentistas de los mejores, ¿no? Y ella en sí también es así, y ella fue la que me introdujo al tema del cuento. Estuve en talleres con ella como unos, no sé, 3 o 4 años y cambié totalmente de escribirlo de novelas a cuentos porque fue lo que más ¿Y esa novela ahí se quedó? Sí, ahí se quedó. Sí, sí, yo creo que sí, o sea, fue un inicio nada más, o sea, ahí se quedó. Sí. Además, ya no sé ni dónde está. O sea, Y cuando lees, ¿tú lees puro cuento o también te gusta leer novela o no, ensayo? sí leo a veces novelas también. Pero principalmente sí, hay una infinidad de cuentos. Pero sí, la mayoría de lo que leo sí son cuentos. Así como tu abuela te inculcó, o bueno, de alguna manera la familia te inculcó la lectura, ¿tú lo estás haciendo igual con tus hijos? Trato de hecho, Qué difícil, ¿verdad? todas las prácticas aunque sí tomé clases para leer en los cuentos y todo eso y como llamar la atención, la verdad es que sí me sirvió mucho eso. La práctica la hice con mis hijos. O sea, lo de hecho, siento. mi maestra me dijo, si logras captar la atención de tus niños antes de que se vayan a dormir, ya ganaste, ¿verdad? Entonces le echaba un chorro de ganas y sí les gusta que les lea, sí les gusta. No puedo porque viajo mucho, no puedo todo el tiempo, pero cuando Pero puedo. cuando estás ahí, lo sientas a hacer el show Sí, al público. Y sí, la verdad, son más difíciles los niños y aparte los hijos propios son peor. sí. De que te hagan caso, de que lean, que te escuchen, Porque que no te hagan aparte caras. la atención o sea, dura poquito. Sí, Entonces, si lo logras agarrar o captar la atención, pues ya se quedan. Sí, ¿no? Pero es muy fácil que se puedan distraer. sí, totalmente. Él trajo aquí unas Preguntas. preguntas. Ah, Pero es que yo te voy a decir algo. Con el primer, yo no te hice caso. Yo sí leí los cuentos en orden. Ah, ya. Perdón. Me salté las instrucciones. Y el primero que está aquí es el que él va en un tren, y de alguna manera se topa con su doble, o sea, como su otro yo, ¿verdad? Sí. Pero totalmente en otra cultura. Está en Shanghái o está en uno de los pueblitos. Está perdido en Perdido las provincias de y entonces se encuentra. Y aquí viene y dice, ¿qué harías si al estar en Asia de pronto te toparías al doble real de tu familia completa? Independientemente de la De respuesta. tu familia completa, o sea, Sí. toda Sí, tu familia, hijitos y todo. todo mezclado, o sea, todo. Sí. Todo. Replicado. Hace cuenta que es una réplica, ajá. Sí. Pero independientemente de la respuesta, quiero saber, ¿tú crees que existe eso? Porque hay gente que sí se ha topado a sus dobles y yo digo, sí puede pasar. No, bueno, hay veces que cuando me toca viajar yo creo que el origen del cuento viene cuando estás mucho tiempo fuera, que empiezas a extrañar a personas, las empiezas a ver Sí. en cualquier otra persona, ¿no? Entonces tú, no sé, ves alguna silueta y dices, mi mamá o mi esposa o mi hijo, y de ahí viene la idea, ¿no? A mí me tocó sí estar en esa ciudad y el viaje en el tren estuvo muy divertido y yo creo que tenía esa sensación a lo mejor de soledad, pero sí me ha tocado en muchos de los viajes y de hecho ahí lo menciono un poco, ¿no? Que digo, bueno, a lo mejor voy a parecer loco, pero que a lo mejor nos hacen como en moldes, o sea, como las personalidades no necesariamente, de hecho la cita textual es que sería mucho problema que nos hagan a 8,000 personas totalmente diferentes, que le llaman como arquetipos en la psicología, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa es la idea, pero los ponen de manera muy separada y lo que pasa es que este personaje viaja a un lugar súper remoto que no debió haber viajado y se topa encuentra con esta cosa de la realidad que rompe la realidad, ¿no? Ese es el origen del cuento.
Sí, se me hizo muy raro porque sí me ha pasado a mí. De hecho, no tienes que estar viajando aquí en la misma ciudad. De repente tengo una amiga es que está igualita a ella y no son ni parientes, no son amigas, no nada, pero como hablan, como en los ojos, ella también idéntico. Entonces sí siento que de repente eso se me hizo muy, pudiera pasar. Ya ves que en Instagram de repente estás viendo de que me encontré a mi doble y estaba en Suecia, o no sé Sí, qué. sí, sí. Y yo, De ¿qué hecho, le habrá sí. pasado? En la primera presentación que di, mi editor, que yo no lo conocía, porque él vive en el Distrito Federal, o sea, no lo conocía Físicamente. de persona física, vino y es un clon de uno de mis mejores amigos, o sea, tanto que les tomé fotos y todo, ¿verdad? Entonces ahí mismo se hizo una historia dentro de... De que sí existe. Sí. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para ti? Pues la realidad ahorita ha sido toda una experiencia de venir a presentar el libro. Creo que todavía estoy en esta parte. Yo sigo escribiendo en la revista y se publica una vez al mes, más o menos. Entonces mi idea es cada 2 años o cada cierto tiempo juntar una recolección de los mejores cuentos y publicar. Eso es lo que Está O realmente sea, sí. estos cuentos fueron publicados en esa revista. No todos, pero algunos sí. Ok. O la mayoría, Ok. a lo mejor. Sí, pero no todos, no necesariamente porque la revista tiene ciertos formatos que no te dejan, y aquí hay unos que son, por ejemplo, el de Camino al largos. Chantolo no, son más largos, Ok. sí. ¿Qué recomendación le das a alguien que nos está escuchando que siempre está como que agarra la pluma y no la agarra, que sí y que no, que si quiere, que no quiere escribir? ¿Qué recomendación le darías? Para escribir. Para escribir, claro. Pues yo creo que lo primero es empezar escribiendo o sea, yo la manera que empecé fue como en mi diario. Entonces, cuando tú empiezas a tener ya tu propia narración de lo que tú haces en tu vida, es mucho más fácil soltarte a pasarlo a segundo. Entonces, lo primero es que yo lo haría de una manera práctica para mí. De hecho, la mayoría de esos cuentos yo los escribí sin pensar que alguien los fuera a leer. De hecho, me costó bastante porque yo lo que me dedico es mucho, o sea, la manera que es muy tangible y la literatura es totalmente de opiniones, entonces es como lo contrario. Claro. Y trae mucho de lo que me ha tocado vivir. Entonces, para responder tu pregunta, primero es eso, yo lo que haría es tenerlo, y lo segundo es posaventarlo. La verdad es que yo los guardé mucho, el cuento más que tiene más antigüedad aquí creo que es del 2012, que es el de la gota, creo que se llama. Y muchos de estos los escribía realmente para mí. Y cómo se fue dando, o sea, cómo empecé a publicarme en la revista fue porque en una operación de una hernia, mi esposa me vio que lo hacía y me dijo, oye, pues como ya le dedicas mucho tiempo, ¿por qué no haces algo? Y me aventé, lo mandé a muchos editoriales y la mayoría pues no me contestaron o me dijeron que no era lo que ellos publicaban, etcétera. Hasta que esta persona o sea, le agradó lo que escribía y de ahí como que empezamos a... Entonces la segunda recomendación es pues, que lo hagas y que te Se avientes. lance. Y que te expongas a fracasar y que te critiquen y todo el show, porque es lo bonito, ¿verdad? La retroalimentación. Sí, y que no te dé pena, ¿verdad? Que no te dé pena, eso es lo importante. Sí, porque creo que las mejores historias tienen mucho de ti, ¿no? Claro. ¿Y las preguntas? No, pues ya nada más era ese que me llamó la atención. Ah, discúlpame, ahorita te las hago, espérame. ¿Estás lista para Me dio curiosidad. Sí. Dice, Anímate. describe las emociones que sentirías si al estar en una playa te encuentras en el proceso de convertirte en un pez. Ándale. Su. Sí, son para que reflexionen. Pues de entrada miedo. Claustrofobia. Miedísimo, porque aparte a mí me da miedo, no el mar en sí, pero los animales que hay en el mar. Entonces de entrada me diera miedo y aparte como que lo desconocido siempre da No, miedo. aparte ya sabes que ya valiste, o sea, porque si eres un pez, ya viene el tiburón, te va a comer. Yo, pues, O no sea, sé. el sentimiento es de derrota. creer. Sí. De miedo. Ánima 3 dice, si pudieras hacer una pregunta a tu tataranieto, ¿cuál sería? Ah, nieto, o sea, O sea, para abajo. ay, que si todavía rezan por mí o algo. Yo le preguntaría eso, que si todavía se acuerdan de mí. O sea, que si de alguna manera toqué suficientes fibras Sí. como para que Llegarás. llegue hasta tan abajo. Yo también sí quisiera saber. Porque la tatarabuela, pues sí sé cómo se llama, pero tatara, pues ya no sé cómo fue. De aparte, parece que todos venimos del mismo español aquí en San Pedro, entonces. Yo no soy de aquí. Ah, bueno, tienes razón. Ánima 4. Si tuvieras el poder de cambiar algo que te sucedió, pero el resultado no te favoreció y sufriste, ¿lo harías? ¿Por qué? No, yo no. Y porque yo lo tengo bien claro. Yo me divorcié y es lo más difícil que he vivido en mi vida. O sea, ha sido para mí, haz de cuenta que un parteaguas en mi vida, pero hoy no cambiaría la persona que soy ahorita
gracias a eso. O sea, no es que le dé las gracias a nadie por que me haya pasado, pero ya que pasó, ya que lo superé, ya que crecí y aprendí tanto, creo que me hizo mucho bien y aprendí muchísimo y saco las mejores enseñanzas de mi vida de eso. Entonces, no, nunca cambiaría eso. ¿Tú? No, yo tampoco, yo también creo que eso es lo que nos hace crecer. La realidad es justamente es lo que, digo, el aprender a disfrutar lo que es difícil y lo que te hace a lo mejor sufrir, yo creo que ese es como el éxito en la vida, ¿no? O sea, le agarras ese saborcito y pues ya todo lo demás está bien fácil. Sí, estoy de acuerdo. Anima 5. Si el Día de los Muertos algún familiar fallecido querido te invitara a cenar, ¿qué pedirías de postre? De postre. Sí, no lo quise hacer tan profundo porque dije, no quiero. ¿Qué no te digas recordar, platicar? No, postre, una respuesta de que no me acuerdo la clave, no sé qué. Pero el postre, ¿cuál es tu postre preferido? Híjole, O de la persona, ¿verdad? te voy a decir que me acordé de mi abuelito, el papá de mi mamá era diabético. Ya. Y una vez me lo encontré. Mi postre favorito es en Chili's, el molte en el que sale por adentro más chocolate. Fudge. Ajá. Y una vez estaba en Chili's y lo vi que entró, se sentó en la barra, se comió ese postre y se salió. Y yo decidí no decir nada porque dije, pobrecito, pues ya creo que lo disfrute. Se me hace que me encantaría comérmelo con él. Claro. ¿Tú? Sí, no lo había pensado bien. Sí, nos trajo muchas preguntas el maestro aquí y las respuestas el tipo se le está... Pues la verdad, no, o sea, no te lo pudiera responder ahorita, la tendría que pensar un poquito más. Es que más tienes a que fondo. ver, ¿qué pedirías de postre? ¿Yo o la persona muerta Sería algo resucitada? para la persona Para que como... o sea, o algo pues en sí. común que tú. Sí, pero como ya no sabe, porque pues ya está muerto, yo pediría lo que se me aceptó. No le vas A lo mejor hay uno que no conoce, Ah, bueno, lo que no mejor. conoció, Bueno. que le gustó más. Pero sí, la idea de esas preguntas son como temas que vienen ahí en las diferentes historias. Por ejemplo, la de ¿qué cambiarías? Uno de los cuentos es de que sucede, de hecho ese es el único que realmente no me sucedió, el de las Olimpiadas, que habla de una mujer que va a competir como en las Olimpiadas de Francia y ella tiene un sueño o sabe que va a perder, ¿no? Entonces tiene ahí una manera de a través de los espejos poder ver diferentes versiones Panoramas. del futuro y se trata justamente de eso, si lo escogen o lo escoges Está un poquito como Como el de, ajá. Midnight Library. De Matt Ese te Haig. puede gustar. Ese libro tiene mucho de filosofía y es eso. A ver, Haz de cuenta que es una persona que No lo está veo. sufriendo, se quita la vida y entonces, en lugar de aparecer muerto en algún lado, aparece como en un limbo, que es una librería y hay una bibliotecaria. ya. No es una librería, es una biblioteca. Y es una bibliotecaria que haz de cuenta que lo va guiando y le dice, todos estos libros que ves son todas las posibilidades de vida que pudiste haber tenido de acuerdo a tus diferentes decisiones. Sí. Entonces, tú agarra un libro, ábrelo, vas a ver tu vida ahí y te puedes ir a esa vida. Y cuando encuentres una en donde tú seas completamente feliz y no tengas ni un problema, puedes escoger quedarte ahí. Porque en todas se le presentaban algún Pues alguito. un problema, alguna muerte, Y alguna pues eso tristeza. es la moraleja al final Y del día. dice lo mismo que decían ahorita al principio, independientemente de las tristezas o los fracasos de la vida, eso es lo que hace que tú puedas después disfrutarla. Claro. Y eso es más o menos como la moraleja, es Está muy bueno. Súper bien. Pues bueno, ¿alguna duda? ¿No? Sí, ya lo platicamos súper bien el cuento, pues espero lo disfruten. Estos libros los pueden encontrar aquí en Publiarte. Publiarte. En Publiarte los tienen aquí a la venta y te pueden encontrar en tus redes. Sí, en mis redes como mauricio.hinojosa.guerra. Entonces, Está bien bonito. Sí, está me bien gustó, bonito. Gracias. me gustó está bien mucho. bonito. Sí. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Compartan el episodio, búsquenlo en las redes, pónganle like. Muchísimas gracias a Publiarte por abrirnos las puertas de su casa aquí para tener estas entrevistas y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.